Reencarnación en la Biblia. ¿Has escuchado hablar de la reencarnación? Normalmente se asocia con religiones orientales, con vidas pasadas, con volver a nacer. Pero hay un pasaje en la Biblia que ha provocado preguntas durante siglos. Está en Mateo 17. Jesús dice algo muy particular. Dice: pero os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y el siguiente verso dice algo clave. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué entendieron los discípulos que nosotros ya no entendemos el día de hoy? ¿Jesús está hablando de Elías como persona o de Elías como una función profética? ¿Hablaba de identidad o de misión? Porque leyendo rápido el texto parece decir una cosa, pero leyendo con calma, con pausas y estudiándolo, plantea muchas más preguntas. Este video no busca imponer alguna doctrina, busca examinar el texto y abrir una conversación que casi nunca se toca. Y al final te va a preguntar algo sencillo, pero incómodo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmó que Elías ya había venido? Vamos a empezar a examinarlo. ¿Qué creían los judíos del tiempo de Jesús? Para entender esa pregunta, primero tenemos que entender el contexto. Porque en los tiempos de Jesús, el judaísmo no era solamente una corriente, había varias corrientes. No todos creían lo mismo. Había diferentes grupos, con diferentes ideas sobre el alma, la vida después de la muerte y también del juicio. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, en el mundo venidero y en la continuidad del alma, pero los saduceos no. Ellos negaban la resurrección y cualquier forma de vida futura. Eso es tan claro que incluso confrontaron a Jesús con esa idea. Así que cuando Jesús hablaba, no todos lo escuchaban desde el mismo marco mental. Ahora, esto es importante, porque cuando Jesús menciona a Elías, no lo hace en un vacío cultural. Elías no solamente era un profeta del pasado. En la tradición judía, Elías era una figura esperada, alguien que debía volver antes de un gran momento de intervención divina. Así que cuando Jesús dice: Elías ya vino, los discípulos no escuchan eso como nosotros hoy. Ellos escuchan una afirmación cargada de expectativa, profecía y significado. Por eso la pregunta no es si el texto es extraño. La pregunta es, ¿desde qué marco lo estamos leyendo el día de hoy? Ahora entramos a un punto clave. Si Jesús dijo que Elías ya había venido, tenemos que mirar con atención a Juan el Bautista. Porque Juan es muy claro cuando le preguntan directamente. En el Evangelio de Juan capítulo 1 le preguntan: ¿eres tú Elías? Y Juan responde sin rodeos: y confeso, y no negó, sino confesó: yo no soy Elías, en Juan 1:21. Entonces tenemos la primera tensión real. Juan dice que no es Elías, pero Jesús dice que Elías ya vino. ¿Contradicción? Todavía no. Porque hay otro texto que casi nunca se explica con calma. En Lucas capítulo 1, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Juan, dice algo muy específico. Él irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Lucas 1:17. Fíjate bien en las palabras. No dice el alma de Elías, está diciendo el espíritu y el poder de Elías. Entonces la pregunta cambia. No es ¿Juan era Elías?, sino ¿qué significa ser Elías en tiempos proféticos? Porque en la Biblia los profetas no solamente son personas, son patrones, personas que cumplen una función específica en un momento específico de la historia. Elías confrontó a Israel, llamó al arrepentimiento, preparó al pueblo para una intervención directa de Dios, y Juan hace exactamente lo mismo mensaje, mismo llamado, misma confrontación, pero no la misma identidad personal. Entonces cuando Jesús dice Elías ya vino, ¿está hablando de una persona o de una misión cumplida? Y aquí es donde el texto empieza a incomodar. Entonces llegamos a una pregunta importante. ¿Por qué Jesús hablaría de esta manera? ¿Por qué decir Elías ya vino si sabía que esto iba a causar confusión? La respuesta está en cómo hablaban los profetas. En la Biblia, el lenguaje profético no siempre es literal. Muchas veces es simbólico, funcional y cargado de expectativa. Cuando los profetas hablaban del futuro, no describían siempre personas exactas, sino roles, momentos y patrones que se repiten.
y Elías era uno de esos patrones. Desde el último libro del Antiguo Testamento existía una expectativa muy clara. El profeta Malaquías dice: «He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor». Esto en Malaquías 4:5. Así que cuando Jesús menciona a Elías, no está inventando una idea nueva. Está hablando dentro de una expectativa que todo judío ya conocía. El problema es este. Muchos esperaban a Elías como una figura literal, pero Dios cumple la profecía de otra manera. No repite el nombre, repite la misión. No repite el rostro, repite el mensaje. No repite la persona, repite el patrón profético. Por eso Jesús puede decir: Elías ya vino, y al mismo tiempo Juan puede decir: yo no soy Elías. No están contradiciéndose, están hablando desde dos niveles distintos. Uno es literal y el otro es profético. Pero aquí viene lo interesante. Aunque esta explicación resuelve mucho, no responde todas las preguntas, porque el lenguaje que Jesús usa sigue siendo incómodo, y eso nos obliga a seguir investigando. Hasta aquí hemos visto algo claro. Los evangelios presentan un lenguaje profético que abre la puerta a muchas preguntas válidas. Pero ahora tenemos que avanzar un paso más, porque gran parte de la doctrina formal de la Iglesia se construye a través de las cartas apostólicas, especialmente las epístolas asociadas a Pablo. Y aquí es donde aparece un texto que casi siempre se usa para cerrar esta conversación. En Hebreos capítulo 9, verso 27, se lee lo siguiente: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Y bueno, este texto ha sido clave para la postura histórica de la Iglesia. No reencarnación, resurrección. Pero aquí es importante hacer una distinción honesta. Este pasaje afirma algo claro, que hay una vida y después el juicio. Pero no está discutiendo directamente el caso de Juan el Bautista y Elías. No está explicando cómo funciona el cumplimiento profético, ni está respondiendo a esa tensión narrativa que se genera en estos evangelios. Solo está estableciendo un marco doctrinal general, un límite teológico, una línea que la Iglesia decidió no cruzar. Y eso es entendible, porque Pablo y la tradición apostólica estaban corrigiendo problemas reales en comunidades reales en sus tiempos. No estaban escribiendo tratados filosóficos, estaban escribiendo cartas pastorales. Entonces surge otra pregunta bastante legítima. ¿Este texto define la doctrina de la Iglesia? Podríamos decir que sí. ¿Resuelve todas las preguntas que surgen de los evangelios? No necesariamente. Y reconocer eso no debe debilitar la fe. Eso la debe volver más honesta. Y bueno, antes de concluir el video, aún hay dos cosas que tenemos que aclarar. La primera sería que cuando escuchamos hoy la palabra reencarnación, no todos entendemos lo mismo. La palabra significa literalmente volver a encarnarse, volver a la carne, volver a vivir de nuevo pero en otro cuerpo. Y normalmente implica tres cosas: identidad personal, memoria de vidas pasadas que podrías no recordar del todo, y continuidad consciente. Ahora bien, cuando leemos los pasajes bíblicos que hemos visto hoy, ¿vemos eso claramente? Porque Juan el Bautista no recuerda ser Elías, tampoco afirma haber vivido antes, no habla de otra vida pasada. Lo que sí vemos es una misión repetida, un mensaje que vuelve a levantarse, un patrón profético que Dios reactiva en otro momento de la historia. Y la segunda cuestión sería: hay un pasaje más que suele aparecer cuando se habla de este tema. El libro del Apocalipsis habla de dos testigos que profetizan, que tienen autoridad y que finalmente trascienden. Desde hace siglos muchos intérpretes han dicho que esos dos testigos son Elías y Enoc. ¿Pero por qué ellos? Porque según el relato bíblico, Elías no trascendió, fue llevado al cielo, y Enoc tampoco trascendió, caminó con Dios y desapareció. Entonces surge una idea muy extendida. Como la Escritura dice que está establecido que el hombre trascienda una sola vez, entonces ellos tendrían que volver para cumplir esa palabra. Pero aquí es donde tenemos que ser honestos, porque la Biblia no dice explícitamente que los dos testigos sean Elías y Enoc. Eso es una interpretación tradicional, no una afirmación directa del texto. Y tampoco dice que ellos regresen porque les falta trascender. Eso es una conclusión teológica posterior. Pero lo que el texto sí muestra es que Dios vuelve a levantar figuras proféticas con autoridad, con poder y con una misión específica, en el momento incluso más crítico de la historia, y es cuando de nuevo otra vez aparece el mismo patrón.
No hay nombres nuevos, sino funciones reconocibles. No hay identidades explicadas, sino misiones activadas. Y entonces la pregunta cambia otra vez. ¿Cómo es que Dios cumple su palabra entonces? ¿Repite personas o repite llamados? ¿Repite nombres o repite misiones? Y quizás por eso este tema no se toca mucho en la iglesia, porque obliga a leer el texto con más cuidado y con menos respuestas automáticas. Y bueno, hoy yo no quise darte una conclusión cerrada, quise mostrarte el texto, su contexto y las tensiones reales que están generando, porque cuando Jesús dijo que Elías ya había venido, ¿crees que hablaba de una persona o de una misión? ¿Estamos leyendo la Biblia desde nuestras categorías modernas o desde su propio lenguaje? Te leo en los comentarios. Esto fue Cosas que no se enseñan en la iglesia.